Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras se van conectando, le doy la bienvenida a todos los que van llegando allí. Vamos a tener una oración por Venezuela, por nuestra tierra. Señor, te damos las gracias por este país al que nos has traído, a los que venimos de lejos, a los que nacieron acá, Señor. Toma el control, Señor, de esta tierra. Toma el control de la situación de salud. Toma el control, Señor, de la situación laboral, de que todas las decisiones que se tomen en esta tierra, Señor, los que están en eminencia, los que están en el liderazgo, todo lo hagan, Señor, según tu plan divino, según tu santa voluntad. Entregamos a Venezuela en tus manos porque solamente tú tienes el control, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora imagino que ya hay varios que ya se están conectando. Vamos a empezar con la lectura del Salmo 32, allí en su casa, en la versión Reina Valera. Pueden acompañarme en esta lectura. Dice así el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Repitemos otra vez eso. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Excelente este salmo de David. Le cuento algo, una historia que le estuve leyendo por allí de un cierto hombre rico, escocés, le había prestado dinero a muchas personas. Él trataba muy bien a las personas que le tenían deuda con él, lo trataba con cariño, con amabilidad, y llegó un momento en que se dio cuenta que habían varias personas en que no podían pagarle. Cuando él veía que una persona ya no le podía pagar la deuda, que era imposible para esta persona pagarle tanto, entonces el Señor tomaba la deuda de esta persona, la firmaba y le ponía al lado la palabra perdonado. Claro, cuando este señor muere, el señor escocés murió, su esposa revisó toda esa cuenta y se dio cuenta que, valga la redundancia, se dio cuenta que era mucho dinero. Entonces decidió cobrar esa deuda. Ella fue a un juzgado y tuvo que abrir un juicio para poder cobrar esta deuda. Cuando el juez empezó a examinar uno de los casos, le preguntó a la señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella. No hay duda. Entonces dijo el juez, no hay nada que obligue a estas personas a pagar
cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. Es decir, que ya estaba escrito perdonado y estas personas en este momento fue cuando realmente pudieron disfrutar de esa alegría de recibir el perdón de esa deuda, porque no tenían forma de pagarla, no había forma de que ellos pudieran pagar esa deuda. Pero el Señor se aseguró de hacerlo a tiempo. Antes de morir lo dejó escrito. Qué tremendo, ¿no? Sí, imagínese usted que debe tener deuda, todos tenemos ciertas circunstancias, imagínese que nos pase eso. Pero llevémoslo a otro plano, y es al plano espiritual, ¿no? Al plano de nuestra condición de pecado. En este salmo que acabamos de leer aquí, David había sido perdonado, ¿no? David había recibido el perdón. Por eso, el día de hoy quiero decirte a ti, quiero hacerte un llamado a que viva la dicha del perdón. Porque así como estas personas pudieron por fin disfrutar, vivir esa dicha de haber sido perdonado de esa deuda, sí mismo te digo a ti también que viva la dicha del perdón. El Salmo 32 que acabamos de leer es un salmo llamado masquil. Eso quiere decir que es un salmo de instrucciones que escribió David. No es un salmo para pedir de arrepentimiento como tal, no es un salmo penitencial. El salmo que le precede es el Salmo 51, que es donde realmente David pide perdón. En el Salmo 51 vemos a un David pidiendo perdón por su pecado, ese que fue narrado, el pecado con Betsabé, en 2 de Samuel. En el capítulo 12 de 2 de Samuel, Natán llega a David y le cuenta una historia. Le cuenta una historia de un señor que tenía una corderita y que había otro señor rico, ¿verdad? Que teniendo, con todo y que tenían todos sus deberes, tenían todos sus animales, este rico decidió tomar la corderita del pobre, que era la única que tenía, y matarla para hacerle un guiso a unos invitados que tenía allí. Natán le pregunta a David, ¿qué crees tú que debe pasar con esta persona? Y David le contestó, en 2 de Samuel 12:5, vemos que entonces dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces, en el versículo 7, le dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Wow. David en ese momento reconoció lo que merecía la persona que le había quitado la corderita al otro, pero en ningún momento pensó que eso tenía algo que ver con él, con su pecado, con lo que había pasado, porque él no se lo había confesado a nadie. Eso es algo que él lo tenía guardado y Natán no lo sabía y nadie más lo sabía. Entonces, ¿cómo se enteró? Entonces, bueno, cuando Natán le dice a David, tú eres ese hombre, es cuando sale el Salmo 51, donde David pide perdón. Y en el mismo Salmo 51, en los versículos 12 y 13, dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Él prometió que si Dios le perdonaba su pecado, Él les enseñaría a los pecadores a pedir perdón. Le enseñaría lo que significa no confesar el pecado. Y los guiaría por eso. Y es de allí que salió ese Salmo 32 que acabamos de leer. Entonces, para vivir esa dicha de ese perdón, de recibir el perdón, David nos deja ciertos detalles que podemos ver aquí en el Salmo 32. En primer lugar, deleítate en la bendición de ser perdonado. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado a nosotros es el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada. Ya el Señor pagó en la cruz por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es llegarnos a Él y entregar toda nuestra carga.
dejarla allí en sus manos para que Él la reciba. En Romanos 5:1 dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justo por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Recibimos el perdón por lo que Jesucristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros en realidad no hemos hecho absolutamente nada, pero el Señor ya pagó por nosotros esa deuda y dice allí al lado de su firma, perdonado. Solamente tenemos que entregarlo. También con esta bendición que nosotros en la que tenemos que reflexionar, en la que tenemos que deleitarnos, es en el ser limpio del pecado, completamente limpio, no solamente cubierto. En Hebreos 10:4 podemos ver que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En la antigüedad, lo podemos ver en Levítico, constantemente se hacían ofrenda de animales. Anualmente se tenían que entregar animales por nuestros pecados. Esos animales tenían que ser sacrificados año a año. Entonces, ¿qué era lo que pasaba allí? Que nosotros en ese momento, durante todo ese año, estábamos cubiertos, nuestros pecados estaban cubiertos, así como para que no se vea, sí protegidos. Pero no no estábamos limpios de ese pecado. El pecado seguía allí, simplemente que con ese sacrificio se podían cubrir y se podían guardar por un tiempo. Ese tiempo era un año. Anualmente había que volver a hacer los mismos sacrificios. Ahora, con el sacrificio que hizo el Señor, eso quedó completamente cubierto. Y en Primera de Juan 1:7 nos dice que si andamos en luz como Cristo es luz, si nosotros también andamos en luz, nos limpia de los pecados. Es decir, que nosotros cometimos el pecado, el Señor nos limpia porque nosotros lo confesamos y andamos en luz a partir de ese momento. No es que vamos a continuar en ese pecado. Y también somos librados, disfrutar esa dicha de ser librados del Señor. En el Salmo 32 cuando empieza dice, bienaventurado, dichoso, felices, aquellos cuyos pecados son perdonados, ¿no? Entonces debemos disfrutar de esa dicha, aprender a recibir el perdón, reflexionar sobre qué significa ser perdonado, qué es para mí, para mi vida. ¿Cómo voy a recibir eso? En Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones. Tenemos allí un cordero sin mancha que fue entregado por mi pecado, por tu pecado. Fue entregado allí y resucitado para nuestra justificación. Y en 2 de Corintios 5:21 también nos dice Pablo, al que no cometió pecado alguno. Es decir, él no se sacrificó por sus pecados de él, sino por los míos, por los nuestros, porque él no cometió pecado alguno, ninguna transgresión fue hallada en él. Continúa diciendo el 2 de Corintios 5:21, dice, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que hizo el Señor que habíamos visto en el inicio de la prédica, el Señor que firmó y colocó al lado perdonado, justificó a estas personas que le debían para que ya no se le cobre más esa deuda. Entonces nosotros, para poder vivir la dicha del perdón, de recibir ese perdón que nos está dando el Señor de manera gratuita, porque ya Él pagó, para nosotros vivir eso, en primer lugar, dijimos que debemos deleitarnos en lo que significa esa bendición, reflexionar sobre eso. Y en segundo lugar, librarme de la angustia del silencio. Ese silencio que nos calcome. Allí David en el versículo 3 y 4 dice que cayó, que mientras cayó, dice que sufrió, sus huesos se envejecieron.
Nosotros los que ya tenemos un poquito más de 30 años, por ahí como 35, podemos entender a qué se refiere el envejecimiento de los huesos. Nuestras rodillas empiezan a doler, ya no podemos caminar con tanta facilidad. Antes bajábamos las escaleras corriendo, ahora la bajamos un poco más despacio, nos bajamos del carro así con cierta lentitud, nuestros brazos nos duelen un poco de vez en cuando. Eso es, ¿por qué? Porque los huesos se están envejeciendo. Imagínense que eso pase así como lo describe aquí David. Dice que mientras él cayó, que no confesó a nadie, él dijo, nadie va a saber esto, solamente lo sé yo, y bueno, me sabe porque estuvo allí, pero entre nosotros queda esto. No se lo confesó David absolutamente a nadie, pero mientras él cayó, eso iba carcomiéndolo por dentro, y sus huesos se iban poniendo así como un viejito. Muchas veces cuando tenemos ese tipo de carga en nosotros, porque no se la entregamos al Señor, nos quedamos con ella, empezamos hasta a caminar un poco doblado. Unos caminan doblados por su naturaleza, pero otros es por la carga que llevan. Empieza tu rostro a verse así como sin luz, empieza a verte como si andas en oscuridad. Todo eso son las consecuencias de callar el pecado, de no confesarlo, de no decirlo absolutamente a nadie. Hablamos con las personas y le decimos lo que creen que ellos quieren escuchar. En Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando le contamos nuestra condición o nuestra situación que estamos pasando, el pecado que hayamos cometido, lo que estemos viviendo a otro, a una persona que sea un líder, un compañero, un hermano, alguien que esté con nosotros, al que le tengamos confianza, cuando hacemos eso, esa confesión es con la intención de que la persona ore con nosotros, de la que la persona nos apoye. Muchas veces el Señor puede hablarnos a través de esa persona, puede hablarnos también a nosotros mismos, pero si usamos a otro, porque allí lo dice Santiago, dice, confesad vuestros pecados unos a otros. La idea es que hablemos esto, que no nos lo dejemos en nuestro corazón, que no lo tengamos guardado allí, carcomiéndonos los huesos, que lo podamos sacar. Yo sé que a diario hablamos muchas veces, hablamos muchas cosas. De hecho, las mujeres hablamos aproximadamente 20.000 palabras al día, los hombres 7.000. Bueno, hay hombres que hablan como 20.000 también. Pero las mujeres dicen, según los estudios, que 20.000 palabras al día y el hombre 7.000. En esas 20.000 palabras, muchas veces no decimos absolutamente nada. Decimos puras banalidades, cosas que vemos, que hablamos de otro. Vemos lo que está haciendo el otro, porque una manera de nosotros sentir que somos muy buenos es demostrar que el otro no es tanto. Entonces muchas veces lo hacemos en nuestras conversaciones a diario y creemos que estamos hablando. Decimos, no, yo no callo porque yo estoy hablando. Recientemente vi una película de un abogado donde él comentaba que a diario decía más de esas 20.000 palabras que decimos las mujeres. Esas palabras él las decía para defender a personas que eran culpables, para defender a malhechores, porque era abogado y tenía un don de palabra tremendo, tanto así que muchos culpables salían librados. Pero ¿qué pasó? Que eso le llegó a él, por culpa de alguien que él dejó libre, le mataron a su esposa y le mataron a su hijo y a su hija. Y cuando estuvo en el funeral, el suegro le dijo, no quiero escuchar más tu boca, no quiero escuchar más tu voz, no quiero escuchar ni una sola palabra tuya. Y él se puso a analizar y reflexionó que tantas palabras que decía al día, las únicas 2 palabras importantes eran te amo, que se la decía a su esposa y se la decía a su hija en las noches cuando llegaba a la casa. Esas eran las únicas 2 palabras importantes y ya no se le iba a poder decir más porque había muerto. Entonces ese señor decidió hacer un voto de silencio. Y bueno, en toda la película no habló más.
hasta que, bueno, consiguió los culpables, pero igual no habló más porque se dio cuenta que cuando hablaba dejaba libre personas que no eran, o sea, decía falsedad, sus palabras eran de engaño para poder liberar a esos culpables. Entonces es muy importante que nosotros hablemos, pero no que hablemos cualquier cosa, sino que hablemos de nuestra responsabilidad, que confesemos eso, que no callemos, para no sufrir el dolor corporal. David dice aquí, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Es muy importante que nosotros disminuyamos ese dolor por medio de hablar, de sacar de nosotros eso. Y además, nosotros también sufrimos, mientras callamos, sufrimos la disciplina. Sufrimos la disciplina que viene del Señor por el pecado que hemos cometido y porque no nos hemos arrepentido y no lo hemos confesado. Sufrimos esa disciplina, pero también nosotros mismos nos señalamos. Nos señalamos nosotros y nos señala el enemigo. El enemigo también nos señala y nos muestra ese pecado porque no se lo hemos dicho a nadie y lo tenemos allí. Pero nosotros somos como que los primeritos que nos damos duro, pero sin embargo preferimos no decirlo y guardarlo. Nuestra conciencia nos acusa a diario. En 1 de Pedro 3, 16 a 18 dice, tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y que dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Debemos tener una buena conducta en Cristo, debemos estar con una conciencia limpia, que si alguien nos señala, que si alguien está hablando mal de nosotros, sea por algo que no hemos cometido. Y una forma de verlo es primero nosotros identificando esos pecados que hemos cometido, identificando esas fallas, esas transgresiones a otra persona, al Señor, a quien le hayamos hecho mal, que identifiquemos eso es lo más importante. Entonces, nosotros en tercer lugar, para poder vivir la dicha del perdón, tenemos que disfrutar el alivio del arrepentimiento. Disfruta el alivio del arrepentimiento. Aquí vemos que David tomó una decisión. O sea, él narra toda la historia. Dice, ¿qué pasó? Mientras callé, sufrí, me dolían los huesos, estaba viejito, estaba medio achicopalado. Hasta que decidió, propuso en su corazón que le iba a confesar a Dios todos sus pecados, ¿verdad? Que le iba a confesar al Señor lo que había pasado. Y allí mismo en el Salmo 51 se muestra bien detallada la plegaria que hizo David. Pero el primer paso que dio fue primero disponerlo. Dijo, le confesaré a Jehová mis transgresiones, porque muchas veces cuando le hacemos algo a alguien pensamos que no le estamos fallando a Dios, pero es contra Dios que estamos pecando. Y David reconoció en ese momento esta situación y dijo, le confesaré al Señor, ya su corazón lo dispuso, desde este momento ya le estaba dispuesto a pedir perdón. Y es allí su plegaria pidiendo perdón y misericordia al Señor. Luego que confesó su pecado sin justificarse. Es muy importante que no nos justifiquemos, porque muchas veces empezamos a confesar lo que hicimos y eso dice, pero eso lo hice yo porque fulano me hizo esto, porque me vi en esta situación. Nos justificamos y en realidad no nos estamos arrepintiendo, sino nos estamos justificando porque consideramos que teníamos razón para actuar de esa forma. Entonces es muy importante, siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué nivel de conciencia tenía David ya en este lado? No despreciará tú, oh Dios. Por eso, luego de la confesión, de la demostración que hoy quiebro mi alabastro, o sea, lo quiebras delante del Señor, es quebrarte por completo, es reconocer en qué situación estoy. No llegar allí con la frente en alto diciendo que, bueno, cometí este pecado, pero no.
sinceramente lleguemos a nuestro Señor como Él lo merece. Él fue una persona que nunca pecó, nunca falló, y nosotros le fallamos a diario. Aquí David reconoce sus rebeliones y que el pecado está siempre delante de él. Así como estaba siempre delante de David, así está siempre también delante de nosotros. Y es muy importante que nosotros demos este paso para que luego podamos recibir el perdón por la confesión del pecado, por habernos puesto a cuenta con Dios. Es muy importante que nosotros lleguemos ante Él con ese corazón contrito y humillado. Y Él nos va a perdonar. No importa que pensemos, esto que hice fue demasiado grande. La diferencia ya la hizo Cristo en la cruz. Ahora solo tú tienes que entregárselo a Él y ponérselo en sus manos. Por eso en el verso 6 y 7 de ese Salmo 32 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Orará en el tiempo en que pueda ser hallado. Es muy importante que tomemos en cuenta cuál es el tiempo en que el Señor puede ser hallado. Ciertamente, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, yo tengo que llegar al Señor y buscarlo mientras pueda ser hallado. Y luego de eso recibiremos el alivio. Ok, entonces nosotros hemos visto que para nosotros poder vivir, para poder disfrutar esa dicha del perdón que el Señor nos ha dado, en primer lugar, nosotros debemos entregarnos, debemos llegar al Señor, debemos ver esa bendición que tiene, que significa ser perdonado. Debemos deleitarnos en esa bendición, deleitarnos en la bendición del perdón. Luego de eso debemos romper totalmente nuestro silencio y empezar a hablarlo, empezar a hablar lo que está pasando. Eso no significa que voy a llegar, me voy a parar en el púlpito de la iglesia, hermanos, pasó esto, cometí tal pecado. No, eso no es lo que significa hablar. Significa que yo ya reconozco que esto no me lo puedo seguir guardando y lo voy a hablar con quien lo tenga que hablar. Y disponer en mi corazón para confesarlo al Señor, y el arrepentimiento es el que me va a dar el verdadero alivio. Disfrutar ese alivio del perdón es lo que, del arrepentimiento es lo que me va a llevar al perdón. Y no se imaginan la paz que se siente cuando ya el Señor te ha perdonado. No importa cuál sea la falla, no importa en qué le haya fallado. Es importante que ustedes sepan lo que eso significa. Ayer estaba leyendo de un señor que se ganó un premio. Entonces se ganó su premio y fue un policía a tocarle la puerta para notificarle que el señor se había ganado el premio. El señor, cuando vio a la policía, huyó porque tenía una deuda con la policía, unas multas, unas cosas, y pensó que lo estaban buscando por eso. El señor huyó y más nunca se supo del señor. Es decir, que este señor era millonario y no lo sabía. Nunca se enteró lo que significaba recibir ese premio porque huyó. Si lo hubiese enfrentado, si sale a la policía y enfrenta su situación, se entera de algo muchísimo mejor, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que significa recibir el perdón. Y para eso nosotros tenemos que confrontarlo. ¿Y cuándo es ese momento? ¿Cuándo es el momento en que nosotros vamos a buscar al Señor? ¿Cuándo es el momento en que vamos a venir a Él mientras pueda ser hallado? El momento para pedirle perdón al Señor, el momento para que vivas la dicha de recibir el perdón es hoy, es ahora, no es más tarde. Hoy es el momento. Confiesa hoy tus pecados, confiesa hoy tus transgresiones, por más pequeña, por más grande que sea, hazlo hoy, no esperes más. El Señor está allí con sus brazos abiertos para perdonarte. Dios te bendiga. Vamos a tener una oración para cerrar esto. Señor, te entregamos en estas manos tu palabra, Señor, las que has puesto en mis labios. Te damos las gracias, Señor, porque nos dejaste las Escrituras. Te damos las gracias porque podemos escudriñarla y entender lo que tú quieres de nosotros. Sé tú en nuestras vidas, Señor. Señor, dame tu perdón
por todas mis transgresiones, Señor. Recibo ese perdón, recibo esa alegría, Señor. Confesamos ante ti todo pecado. Y a los que no te han recibido, Señor, en este momento, Señor, que te reciban y decidan aceptarte a ti, aceptar todo lo que tú tienes para darnos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu muerte en la cruz, por justificarnos y porque ahora puedo ser perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.